educación para el inicio del año escolar ahora en noviembre. Leer eso, ver eso, saber de profesores y de estudiantes que ya tienen sus dispositivos, entre otras, son cosas muy, pero muy estimulantes, cosas, pero muy gratificantes. Sin embargo, yo desde las gradas, mi gran preocupación, además del tema del COVID, además de la seguridad de profesores y estudiantes, tiene mucho que ver con la garantía de educación, la garantía de docencia en el sector público y en el sector privado. Démonos cuenta que estamos hablando de que el año escolar va a empezar el 12 de noviembre, pero el año escolar va a empezar el 12 de noviembre para el sector público, porque en el sector privado hace rato que empezó. En el sector privado hace rato que los padres, las madres, los profesores están involucrados en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de que 2 millones de estudiantes van a recibir docencia, básicamente nos estamos refiriendo al sector público. Entonces, ¿de qué manera vamos a garantizar? ¿De qué manera vamos a viabilizar que no existan diferencias mayores entre el currículum que se aplica en el sector público y el contenido del sector privado? Entre el tiempo que dedicamos a la docencia en el sector público, que empieza en noviembre, y el tiempo de docencia que dedicamos en el sector privado, que ya empezó. Aunque el ministerio puede decir que lo que se está es ensayando, que lo que se estamos es empezando, la realidad es que ya empezó, están en docencia plena. Y eso de entrada te plantea una marginalidad, te plantea una particularidad y cierto privilegio que no es que necesariamente lo está dando el Estado, sino las condiciones hacia la docencia en ese sentido. Y yo entiendo que todavía no es tarde para que desde el Ministerio de Educación se considere la posibilidad de integrar la presencialidad en todas las modalidades de docencia en el sector público y privado, y de manera particular para los estudiantes de párvulos, para los estudiantes de primaria. Recuerden que salió un estudio apenas en el día de ayer donde decía que la mayoría de estudiantes había recibido docencia por WhatsApp. Y para mí es un atrevimiento hablar de que se está recibiendo docencia por WhatsApp. Por WhatsApp, yo te mando un mensaje, tú me lo respondes, por WhatsApp se hace una consulta, por WhatsApp se comparten ideas, pero hablar de recibir docencia por WhatsApp, creo que es un exceso. Y recuerden que por el momento... A nivel que recuerda que WhatsApp tiene también videocomunicación, es decir, se puede compartir video, imagen y audio en esa plataforma, y esto puede ser útil para ese propósito. Incluso tú puedes la aplicación utilizarla en cualquier plataforma, no solo en los móviles. Útil claro, utilizando como marco de referencia un móvil. Sí, útil lo es, indudablemente, Oli, claro que sí. Pero es igual que el Zoom. Pero saber que al menos 3 meses del año escolar pasado se desarrollaron vía esa plataforma y que en algunos casos era la única opción, para mí habla muy bien de un intercambio, para mí habla muy bien de una retroalimentación, para mí habla muy bien de un seguimiento, pero no habla de calidad. Y recuerden que, sobre todo por la pandemia y todo lo que implica, hemos hablado de que no se pierda docencia, de que mi niño vaya a clase, de que mi niño esté. Pero recuerden que nosotros estamos promedio en 6º grado de primaria como país, y que lo descrito, por ejemplo, en análisis tan importantes como PISA, así lo confirman. Y no nos hemos detenido mucho en la calidad. Si hay fallos importantísimos, graves, de lo que es la docencia tú a tú, en un aula donde hay condiciones mínimas para hacer ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje,
donde esté el docente, donde esté el libro, donde hay condiciones climáticas inclusive que así lo permiten. ¿Qué decir de yo en mi casita de zinc, en mi casita de hojalata, al lado del río, o en Villapajón, o en Cunumuncú, por WhatsApp yo recibiendo docencia? Claro, se va a integrar la radio, se va a integrar la televisión. Estamos, se supone, un poquito más maduros en el proceso. Papá y mamá podrían integrarse más, sobre todo por los horarios diversos que habrán en ese sentido, pero creo que no nos estamos deteniendo mucho en el contenido. Y yo insisto en que tenemos que integrar, y tenemos que ir de manera paulatina volviendo a las aulas, porque hay edades donde no se puede hacer de otra manera, porque hay condiciones, hay realidades que no nos permiten mirar con optimismo otro panorama. Y negar eso también es negar la posibilidad de participar de un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más enriquecedor. Y además, yo te digo algo, nosotros tenemos a los niños y a las niñas, a los adolescentes en las casas, pero todo lo demás está abierto, todo lo demás. Entonces, los únicos pausibles, las únicas presuntas víctimas directas del COVID-19 es esa población estudiantil, los maestros y todo lo que se mueve alrededor de la escuela. Si estamos sincerizando las cifras y si estamos hablando de reincorporarnos de manera paulatina a todo tipo de actividad, incluyendo los servidores públicos, que a partir del lunes hay un llamado a que vuelvan en su totalidad a desempeñar las funciones, yo creo que educación tiene que contemplarlo. Porque si solo nos vamos por la modalidad virtual, por la modalidad de radio, por la modalidad de televisión, vamos a perder muchísimo. Pero vamos a perder muchísimo, no en el sentido de que a un estudiante no va a tener el dispositivo, o el de que un estudiante abandonará las aulas, que eso debe estar contemplado, la deserción escolar, sino la calidad de la educación, la calidad de lo que le estamos impartiendo a nuestras niñas, a nuestros niños, que de por sí es cuestionable. Y concluyo con lo que habrá hoy. Hoy habrá de manera formal el anuncio del sometimiento del ministro de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo. El sometimiento será de unos 13, 14, aún directores, porque aunque ya se emitió la ordenanza que autoriza al ministro a sustituirles, por lo menos hasta esta hora no ha sido así en términos reales, quizá 1, 2, pero estos servidores públicos se sienten burlados, se sienten desplazados y entienden que no cometieron ningún tipo de falta, ningún tipo de fallo que le permita al ministro de Educación pues violentar lo que ellos se ganaron, y hablo de se ganaron porque fue en el marco de un concurso, y se supone que la República Dominicana tiene que avanzar para ser más institucional, para ser más respetuosas de los procesos, para seguir, y hago alusión a aquel eslogan, para seguir lo que está bien, y que los servidores públicos de dirección o de orden medio, inclusive en el nivel bajo, accesen a determinados puestos sobre la base del esfuerzo, sobre la base del concurso, sobre la base de promover pruebas de actitud y todo lo demás. Eso necesariamente debe fortalecer el sistema. Y no es el mejor ejemplo de institucionalidad y de respeto lo que se ha hecho hasta ahora desde el Ministerio de Educación, sobre todo cuando estamos en el marco de un año muy particular, donde se supone que la experiencia, donde se supone que el conocimiento, donde se supone que la práctica acumulada te hace ser un mejor ente de dirección, porque recuerden que estamos hablando de educación, que estamos hablando de compromiso y que estamos hablando de procesos integrales donde se integre el maestro, donde se integre el alumno y donde se integre también
por supuesto, el estudiante. Julio.